Bueno, pues como dije, esta última sesión de esta primera temporada, ¿no?, de filosofía, que espero que siga durando más años, ¿no?, que siga avanzando y siga gustando, tanto como creo que ha gustado este primer año. Y vamos a hablar de capitalismo. Por eso recomendé en un principio estas dos películas que recomendé, una Parásitos y otra El Triángulo de la Tristeza, porque creo que es una muy buena forma de introducir el tema del capital y introducir sobre todo a Marx. Aunque estas dos películas, como habéis visto, creo que todos, se centran única y expresamente sobre todo en la lucha de clases, nosotros sí vamos a ampliar ese ámbito y desarrollar mucho más lo que es la obra de Marx y sobre todo centrándonos en el capital, que es este librito, ¿no? Este es el primer tomo, son tres como este. Es decir, es para que hagáis una idea de que, independientemente de ideología, es un libro que hay que tener en cuenta. Da igual de lo que seas, pero es un libro donde Marx desarrolla muy profundamente y muy ampliamente el problema, la idea del capital y de la estructura del capital. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a descifrar lo que quiere decir Marx en el Capital y vamos a descifrar lo que considera que Marx, que es esa estructura del capital, que es lo que va a analizar a lo largo de todos estos tres tomos. Bueno, que escribió solo el primer tomo porque se murió antes de publicar el tercero, pero lo publicó Engels y fue el que más o menos lo elaboró. Pero nos vamos a centrar en el primer tomo sobre todo y vamos a ver qué es lo que tiene Marx por la estructura del capital. Antes de empezar a analizar de una manera, digamos, más filosófica el tema, más profundamente filosófica, tenemos que definir una serie de conceptos que Marx utiliza, de teoría económica, porque vamos a ver economía también, porque lo que expresa también Marx es la teoría del valor. Entonces tenemos que tener claros una serie de conceptos económicos que va a utilizar Marx a lo largo de la obra y que nos va a hacer que entendamos mucho mejor a lo que quiere llegar Marx con esto de definir qué es la estructura del capital. Y entonces vamos a empezar por este concepto que es el plusvalor, que es uno de los conceptos más importantes en el capital de Marx, no en la teoría del valor. Nos vamos a poner a lo largo de la sesión un poco platónicos. ¿Qué quiere decir esto? Como he dicho, el desarrollo de la obra de Capital en Marx es descifrar, desocultar de qué se trata la estructura del capital. ¿Qué quiere decir esto de estructura? La estructura sería descifrar cuáles son las causas ocultas, las causas invisibles que no podemos observar en el capital, pero que producen unos determinados efectos en la realidad social. Eso no es otra cosa que la esencia o la idea platónica. Por eso digo que nos vamos a poner un poco platónicos a lo largo de las sesiones, ¿no? Porque, aunque con diferentes términos, cuando habla más de estructuras, en cierta forma está evocando la idea y la esencia platónica. La estructura, es decir, ¿qué es la esencia del capital? ¿No? Y bueno, como bien he dicho, vamos a analizar este concepto de plusvalor y para que veáis lo que quiere decir Marx con este concepto de plusvalor, vamos a relatar una historia, un mito que todos conocemos, que es esta historia de cómo se le ocurrió a Newton estudiar la teoría de la gravitación universal, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Una noche bajo la sombra de un árbol, de un manzano, Newton estaba leyendo, un poquito contradictorio que fuera una noche que estuviera leyendo, no sé cómo lo haría, pero bueno, eso dice la historia, ¿no? Y bajo la luz de la luna también, y de repente, ¿no?, a Newton se le cae una manzana, ¿no? Y dice, bueno, eureka, ¿qué pasa? Porque la luna se mantiene firme en el cielo y la manzana se cae, ¿no? Y bueno, eso, obviamente es más mito que historia real, intenta elaborar la teoría de la gravitación universal. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué es lo primero que hace Newton para elaborar la teoría de la gravitación universal? Pues coge el objeto de manzana, coge el objeto de luna, les
quita todas las características que lo hacen ser manzana, es decir, un producto para comer, no para alimentarse, o luna, un objeto lunar con el que los poetas escriben poesía, por decir cualquier tontería, no cualquier cosa. Y le quita, elimina todo eso que nosotros entendemos que es la definición de manzana o de luna, y los trata, intenta buscar cuál es la esencia dentro del sistema de la gravitación universal, que es tratarlos como graves, con cuerpos con un determinado peso y que están sometidos a una aceleración. Cuanto más por la aceleración, y eso es la teoría de la gravitación universal, ¿no? En primera instancia, lo que hace Newton es eliminar todo lo que define al objeto y decir que la ausencia de ese objeto dentro de la teoría de la gravitación universal es que son considerados como graves, como objetos que tienen un peso determinado y están sometidos a una fuerza que es esta fuerza de la gravitación. Vale, pues esto es lo que intenta hacer Marx. Y esto es lo que intenta hacer Marx con el concepto de plusvalor. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Cualquier producto bajo condiciones capitalistas dentro del sistema del capital es necesario que ante todo se presente como plusvalor. Es decir, hace lo mismo que Newton. Dice, esta manzana, para que se haga realidad de manzana dentro del sistema del capital, o esta producción de tomates, o este coche, antes que ser coche, antes que ser manzana, antes que ser tomate, antes de ser cualquier producto que haya, debe de ser un plusvalor dentro del sistema. Es decir, debe de provocar un rendimiento económico. Debe de producir un rendimiento económico antes que todo. Si no produce ese rendimiento económico, no existiría. El capitalista lo que quiere hacer es un producto, mediante su trabajo, y sacar un valor. Obviamente, ¿no? Para eso lo trabaja y quiere sacar un plusvalor, ¿no? Si no hiciera eso, si el producto no produciera un plusvalor, no lo haría. Nadie quiere hacer un producto para arruinarse, ¿no? Entonces, eso es en última instancia lo que entiende que significa el plusvalor en la teoría, en la estructura del capital para Marx. Todo objeto, antes de producirse, antes de ser manzana, antes de ser un coche, debe de ser un plusvalor. Si no es plusvalor, obviamente dentro del sistema capitalista no va a existir, porque no se va a fabricar, ¿vale? Todo el producto del capitalismo es plusvalor, es el inevitable producto que tiene que producir el capitalismo si quiere fabricar cualquier otro producto. Si no, no podría producirse. Si no produce un plusvalor, sería imposible que se produjera. Si el producto no fuera origen de una posible ganancia en el futuro, nunca se hubiera producido. ¿Vale? Bueno, seguimos con la estructura del capital. Y Marx dice que aparece un nuevo Dios. Si nos remontamos un poco a cuando hablábamos de Nietzsche, ¿no? Nietzsche había matado a todos los dioses, ¿no? Había dicho que ya está en esta sociedad moderna, industrial, casi que la misma en la que se encuentra Marx. El ser humano ya ha matado a todos los dioses. ¿Eso quiere decir que no dejen de existir los dioses? Pues Marx dice que no. A ver, aparece un nuevo Dios que debe de ser pecado. Ese es el nuevo Dios. Eso es lo que los seres humanos han convertido en su nuevo Dios una vez muertos todos los demás dioses, nos dirá Marx. Aparece este nuevo Dios. Un Dios que no es como el Dios de los católicos o cualquier Dios de las religiones que bueno, todos podemos saber más o menos una definición de este Dios, ¿no? Y todos podemos saber lo que hace, ¿no? Y en base a qué actúa. Pero el mercado parece que no... Ya es algo imprevisible, ¿no? No sabemos muy bien cómo actúa este nuevo Dios, ¿no? Es un órgano bastante imprevisible para mí. Y un organismo vivo y bastante vulnerable, ¿no? Y que no sabemos, en cierta forma, cómo actúa, ¿no? Realmente. Yo creo que ni los mismos economistas no saben cómo actúa, ¿no? Se encuentra un poquito despistado en cómo funciona este nuevo Dios que sería el mercado. Aparece la economía, este mercado, como un ente separado situado en una especie de más allá de la humanidad. Ese mercado
está en una trascendencia como si estuviera cualquier dios antes de que existiera el mercado. Aparece como más allá y siempre presente en toda la acción de la humanidad, de la sociedad. Está allí. No sabemos cómo, pero está allí. En un más allá de eso. Y actúa. Y tiene unos efectos que todos vemos. ¿Vale? ¿Qué nos dice Marx? En una sociedad supuestamente atea, parece ser que nunca se ha sido tan religioso. Con un nuevo tipo de Dios, obviamente, con este mercado, pero ahora, en vez de rendir pleitesía a Jesús o a Adán o a Buda, le rendimos pleitesía al mercado. Le rendimos pleitesía a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay una obra del siglo XX, mitad del siglo XX, de un economista bastante importante, que es la Gran Transformación, el economista Karl Polanyi, y es un libro bastante interesante que trata todo este tema. Hay un filósofo que lo considera, no me acuerdo cómo se llama el filósofo, a ver si me ayuda, Silvio, el filósofo de izquierda americano que critica mucho a Estados Unidos. Más contemporáneo. Contemporáneo, que habla sobre la inmanencia del lenguaje. Chomsky. Yes. Noam Chomsky, lingüista y filósofo del Chomsky. Sí. Lo considera el mejor libro del siglo XX, por ejemplo. Este libro está fenomenal, pero no lo conoce nadie hoy en día. No. Tú, yo... No, la verdad es que sí, no sé, bueno, y los economistas mucho no quieren saber nada de este libro. Pero bueno, lo que nos dice Karl Polanyi, o una de las cosas que nos dice en este libro, no, la ha sacado de ahí, dice, no ha habido una utopía más imposible de llevar a la práctica que el intento de crear una sociedad vertebrada por un nuevo Dios, por un mercado autorregulador. Un experimento suicida y destructivo. Es una idea absurda, no tiene ponerse. Confiar en que hay un mercado que se autorregula a sí mismo y que a sí mismo también autorregula la sociedad. Primero, porque la idea de un mercado autorregulador es totalmente contradictoria con la idea de una posibilidad de sociedad. Es un principio, el primer término, que luego vemos por qué, ¿vale? Avanzaremos más. Pero aparte, lo que dice que provoca esta idea del liberalismo económico, esta idea de un mercado autorregulador y que provocó en el siglo XX, fue unas respuestas a esa acción del mercado autorregulador por parte de los extremos, por parte de la izquierda y parte de la derecha. La creación del socialismo, entendido como el comunismo ruso, y la creación del fascismo, entendido como el nazismo alemán o italiano. Esas fueron unas respuestas, nos dirá Polanyi, hacia esa idea del mercado autorregulador. Se intentaban defender de eso, de un mercado autorregulador, de una forma muy extremista, que al final lo que produjo es todo lo que ya todos sabemos, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial. Y después de esa Segunda Guerra Mundial se siguió considerándose, hubo una pequeña esperanza en considerar que esto era imposible, o sea, que Karl Polanyi tenía razón, que no existía un mercado, que no podía ser un mercado autorregulador, no podía compartir la idea de un mercado autorregulador y de una sociedad, y de crear una sociedad justa, un estado de bienestar. Era imposible. Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial, realmente se pusieron en práctica con la idea de Keynes. Pasamos. Esta idea de Karl Polanyi fue un método en el que se intentó regular al mercado. Y tuvo su éxito. Por ejemplo, en un país que no creo que peque de comunista, que es el Reino Unido. En el Reino Unido se implantaron las políticas keynesianas tras la Segunda Guerra Mundial y funcionó bastante bien. Hay un documental bastante interesante que se llama por aquí, espera. A ver. De Ken Loach, la Revolución del 45, algo se puede buscar directo a Ken Loach, es un documental, una película documental, y habla sobre los 30 años
que duró esta implantación de la medida que intentaba poner un límite al mercado, a ese mercado autorregular. De Hobsbawm, ¿no? El historiador que dice lo 30 años glorioso del capitalismo. Claro. Sí. Y ve cómo funciona, cómo funcionó en el Reino Unido, hasta que lo que Polanyi veía imposible, que era que otra vez se volviera la idea del mercado autorregulador, llegó con las políticas de la Dama de Hierro, ¿no? De Margaret Thatcher en Reino Unido, y se empezó otra vez a considerar y a confiar en el mercado autorregulador, y aparecieron las ideas del neoliberalismo, la idea en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Un mercado que se autorregula a sí mismo. La idea neoliberal era seguir las pautas que el liberalismo económico antes de la Segunda Guerra Mundial había cogido. Se volvieron a esas mismas pautas, ¿no? De entender que sí, el mercado sí se puede autorregular por sí mismo, y además puede crear una sociedad del bienestar aceptable. Aquí hablo de otro libro que también es muy parecido a esta obra de Polanyi, pero con la diferencia de que esta, en vez de tratar la sociedad del siglo XX, ya es más moderno, o sea, tratar la sociedad del siglo XXI, de la doctrina del Shaw, de Naomi Klein, es otra economista bastante importante, también bastante olvidada por los neoliberales, obviamente, y que viene a decirnos más o menos lo mismo que nos decía ya Polanyi en esa época, pero bueno, aplicado a la actualidad, ¿no? Y nos dice: el resurgir del neoliberalismo ha demostrado que actualmente el capitalismo, de hecho, no funciona más que en condiciones de desastre social. El capitalismo se ha mostrado de tal modo incompatible con los mecanismos generadores de sociedad que empieza a ser un oxímoron difícil de mantener el término sociedad capitalista. Es una contradicción. Decir sociedad y decir capitalista. Allí donde hay capitalismo hay cada vez menos sociedad. ¿Dónde nos dice que funciona el capitalismo? En Naomi Klein, en condiciones de desastre social. Esto lo podemos ver hoy en día, con cualquier guerra. El que funciona al final son las empresas, por ejemplo, alimentísticas, con la pandemia funciona la empresa de las farmacéuticas, y al final, en situaciones de desastre social, lo único que no queda de derrotado, o incluso lo único que al final coge más valor y adquiere más valor es el socialismo. Si le viene bien, están en condiciones de desastre social al capitalismo, nos diría Naomi Klein. Bueno, vamos a retomar estos conceptos económicos que utiliza Marx en el Capital, de plusvalor y valor. Vamos a diferenciarlos para que veamos a lo que quiere hacer referencia Marx con cada uno de estos dos conceptos. Valor, él entiende que es la cantidad de trabajo contenida en una mercancía, es decir, si lo que yo trabajo para producir una manzana o producir cualquier otra cosa, pues eso es el valor de ese producto. Ese es el valor real de ese producto. Pero claro, dentro del sistema capitalista entra al mercado el capitalista, o el patrón, ¿no? Como queramos llamarlo. Cuando hablo de capitalista o patrón, parece que tiene una connotación negativa, pero no quiero que es... Posesor del medio de producción. Sí, pero que no estoy haciendo ninguna crítica al capitalista, estamos entendiendo objetivamente desde Marx cómo entiende que funciona el capitalismo, y dentro del capitalismo obviamente el capitalista y luego el obrero, también lo veremos, ¿no? Pues bueno, dentro del sistema de la estructura del capital entra al mercado este señor, que es el capitalista, y entra en juego ese concepto del que ya hemos hablado, que es el plusvalor, pero que ya no es esa cantidad de trabajo que tenía en una mercancía. Sería, nos dice, el valor cristalizado por la jornada laboral menos el valor de la fuerza de trabajo. Esto vamos a ver. Entra al mercado capitalista, entra al mercado el capitalista, y lo que hace, en vez de comprar un producto, compra también un producto, pero lo que compra es fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo de un proletario, de un obrero, ¿no? Y con la característica particular de que este producto, cuando se compra, si la usas, curiosamente, no se sabe por qué, todavía no sabe por qué, pero
obtienes más valor que el que tú pagaste. Yo pago por la fuerza de trabajo X dinero y parece ser que usándola gano más en el sistema del capital. Y ahí es donde define el plusvalor como esto. Valor cristalizado por la jornada laboral menos valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro 7 horas realmente de fuerza de trabajo, el valor cristalizado dentro del sistema del capital no son 7 horas, son 12. ¿Vale? Entonces ese plusvalor sería esas 12 horas menos las 7 horas que yo he pagado de verdad. Hay un plusvalor de 5 horas en este caso. No. Eso es lo que hace referencia más con ese plusvalor, que todavía no sabemos cómo funciona, pero parece que si hay un producto que compra el capitalista, que es fuerza de trabajo, y parece ser que misteriosamente produce un mayor valor del que realmente ha pagado por ese producto. Aquí lo he hecho un poquito esquematizado, ¿no? Pues el capital, para resumir un poco, entra el capitalista con un dinero, paga una fuerza de trabajo y produce una fuerza de trabajo cristalizada mayor, obtiene una mayor, que por consiguiente da un mayor dinero, efectivamente. Esto es, nos dirá más que esto es cómo se entiende la estructura del capital. ¿Vale? Esta es cómo funciona, dirá. Y dentro de las teorías liberales del liberalismo económico, funciona así. Y parece que funciona además de una manera justa, porque no hay ningún problema. Está entrando en un mercado con un dinero, compra una fuerza de trabajo, produce una fuerza de trabajo mayor y un dinero mayor. No hay ningún tipo de, dirá Marx, ahí parece que no hay ningún tipo de engaño, ni de abuso, ni de nada. Simplemente han dado un mercado con un dinero y obviamente va a obtener otro más. Pero no parece que haya ningún abuso, nos dirá Marx. Claro, esto desde las teorías económicas neoliberales, ¿vale? Pero Marx se da cuenta de una cosa, que esto realmente no se produce así. El capitalista no está continuamente dentro de esta estructura del mercado. Lo que pasa realmente es que el capitalista tiene un dinero, compra una fuerza de trabajo, se va del mercado a los medios de producción, en más sería a las fábricas en Manchester. Ahí pasa algo con los obreros y después que producen un producto y después el capitalista vuelve a un mercado nuevo y ahí vende su producto. Pero esto que pasa aquí, que es lo que considera más que es lo importante, no pasa dentro de la ley del mercado, pasa aparte. Pasa en las fábricas de Manchester, diría más, ¿no? Entonces no se rige por estas teóricamente leyes liberales económicas justas. Ahí hay algo que pasa y que no sabemos muy bien lo que es, pero lo que sí está claro es que no se produce dentro del mercado. Que el capitalista se va a las fábricas, ahí produce un producto mediante el trabajo de los trabajadores y luego vuelve al mercado, entra otra vez al mercado y ya vende ese producto por un mayor valor, ¿vale? Ahí es donde se produce ese plusvalor, ¿vale? Lo dirá Marx. Aquí, ¿ves? Para que nos hagamos una idea y lo tengamos bastante claro lo que quiere decir, ¿no? Es esto más resumido, ¿no? Fuerza de trabajo, 7 horas, produce 12, el plusvalor sería esas 5 horas, ¿vale? Trabajo necesario sería esa fuerza de trabajo, esas 7 horas, y el sobretrabajo sería estas 5 horas que producen más, ¿vale? Para que tengamos, estoy haciendo mucho hincapié en todo esto para que lo tengamos claro, para luego, cuando profundicemos más en lo que quiere llegar más, que es a analizar cuál es el sentido del capitalismo, tengamos bastante claro este tipo de conceptos que él utiliza, ¿vale? Sigo en lo mismo, pongamos, para resumir, una jornada laboral de 12 horas, el capitalista compra un trabajo necesario, que son 7 horas, es el valor de la fuerza de trabajo, pero produce un plus trabajo, un plus valor, un plus producto, que son 5 horas. Hay un desajuste y nos seguimos volviendo platónicos, porque parece ser que este desajuste, pues tenemos que ver, se nos muestra, pero está oculto. No sabemos por qué. No sabemos por qué se produce eso. No sabemos cuál es la estructura real del capital. Tenemos que
que preguntarnos qué es eso que está oculto y que ejerce una determinada acción dentro de la realidad social. Nos volvemos otra vez un poquito platónicos. ¿Dónde están esas ideas? ¿Qué es esa esencia, no? Que tiene el capital que produce esta cosa este desajuste tan extraño. Bueno, vamos a analizar esto. Cuando hablo de estructura y hablo de estas causas ocultas que producen, que no podemos ver, pero que producen un efecto real en la sociedad, para que lo veamos con otros tipos de ejemplos, que no solo sea con la estructura del capital, y veamos cómo funciona eso, y veamos que realmente en la sociedad estamos rodeados de este tipo de estructuras y que ejercen una acción y que ejercen un efecto en nosotros, aunque no los veamos, aunque estén ocultos, me parezca que no ejercen nada, lo podemos entender en el lenguaje mismo. El lenguaje mismo tiene una gramática que nosotros no tenemos que utilizar tampoco, ni sabemos. O sea, que no tengo que para hablar con vosotros ahora mismo, tengo que estar utilizando o sabiendo que hay un complemento directo, que tengo que utilizar un sujeto y un predicado en la frase. No, sale simplemente. Pero sí, tiene una estructura, el lenguaje, que es esa gramática. Pero no tenemos que estar todo el rato pensando en utilizar un complemento directo, en entender la gramática. Actúa en nosotros, pero nosotros no tenemos que ser conscientes de eso. Provoca un efecto en nosotros, en el lenguaje, pero ocultamente, ¿vale? Eso es una estructura. Otra estructura que podíamos ver y que sacó a la luz, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Pues la estructura del patriarcado. La estructura del patriarcado, el machismo, el patriarcado, ¿no? Produce unos efectos que en la mayoría de las personas pueden estar ocultos. No podemos, a lo mejor no somos conscientes de ello, porque obviamente para ser... no tiene que pegar a una mujer para ser machista o para que se presente la estructura del patriarcado, ¿no? Pero sí parece ser que el feminismo, desde luego que hay una serie de estructuras y una serie de patrones ocultos en la sociedad que hacen que la sociedad sea patriarcal, ¿no? O machista, ¿vale? Sería otro tipo de estructura. Pues bueno, dentro de eso también la estructura es del capital, que no sabemos qué es, pero lo que sí sabemos que es esa estructura lo que define al patrón como patrón y lo que define al obrero como obrero. Y eso es lo que intenta buscar Marx. ¿Qué es aquello que define dentro del sistema del capital al patrón como patrón y al obrero como obrero? ¿Por qué uno es definido como patrón y por qué uno es definido como obrero? La clásica problemática platónica, seguimos siendo platónicos, ¿no? ¿Qué es esa esencia? ¿Qué es esa esencia dentro del sistema del capital, dentro de la estructura del capital, que define al patrón como patrón y al obrero como obrero? Aquí hace hincapié, ¿no?, en que Marx lo que no lucha contra el patrón. Bueno, pues si no va a luchar con el patrón, lo que lucha es con ese sistema, con esa estructura que convierte al patrón en patrón y al obrero en obrero. Por eso no hace ningún tipo de crítica al patrón, ¿vale? No está... su principal motivo no es ese, ¿no? Lo que quiere es encontrar esa causa que convierta al patrón en patrón y al obrero en obrero, ¿vale? Lo que nos dice Marx es que dentro de este sistema, de esta estructura del capital, parece que hay un conflicto entre las necesidades humanas y las necesidades del capital, del capitalismo. Lo vamos a ver como un ejemplo, con este ejemplo de las vacas y la mantequilla. En los años 80, más o menos, hubo una crisis láctea en España. Bueno, una crisis, más que una crisis, hubo una sobreproducción de lácteos en España, una sobreproducción de mantequilla que provocó que no supieran en qué gastar dentro del sistema capitalista la mantequilla que había, ¿vale? ¿Qué es lo que se le ocurrió a los dueños de estas empresas de lácteos para darle un rendimiento económico a esa mantequilla que era sobrante y que hacían con ella? Porque la gente no lo quería, no había una sobreproducción de mantequilla. Realmente no la va a regalar, porque dentro del sistema del capital hay que convertirlo en plusvalor, no se puede regalar, no se lo va a regalar a África. Entonces los pobres no tienen para pagar nada, ¿cómo vamos a regalarlo? ¿Tirarlo? Pues bueno,
hemos visto muchos casos que se tiran. No hace mucho, crisis de los plátanos en Canarias, que tienen coberturas, que se tienen que tirar, porque no había, sobre todo durante la pandemia hubo muchos casos, ¿no? Porque no podían venderse, podría ser una solución. Pero bueno, en este caso real, ¿no? En España, lo que se le ocurrió a los empresarios para darle solución a esta excedente de mantequilla es decir, vamos a probar a dársela a las vacas para que produzcan más mantequilla. Dentro de la estructura de la necesidad humana, esto es una locura. Le estás dando mantequilla a las vacas para que creen más mantequilla, que va a ser esto que es un círculo infinito. Dentro de las necesidades del ser humano, esto es contradictorio totalmente. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Darle de comer a las vacas mantequilla para que sigan produciendo más mantequilla. No tiene sentido. Pero más no, dentro del capital sí. Claro que tiene mucho sentido. Encima, lo que descubrieron cuando le dieron la mantequilla a las vacas es que producía mejor mantequilla encima. Por lo tanto, la empresa que hizo eso obtuvo más plusvalor que las demás empresas. Por lo tanto, lo que hicieron las demás empresas es, bueno, pues esto tenemos que hacer nosotros lo mismo, porque si no, dentro del sistema capital nos vamos a arruinar. Pues vamos a hacer mantequilla a la vaca para que produzcan más mantequilla. Bueno, para que veáis un poco la problemática de esto y el conflicto que además entre las necesidades de la humanidad y las necesidades del capital. Esto, desde el punto de vista racional del hombre, dice, pues qué tontería es esta, ¿no? ¿Por qué funciona así el capital? Y a eso no es lo que quiere ir más, ¿no? A descubrir por qué. Y por eso ve un conflicto entre las necesidades del hombre y las necesidades del capital. El capital actúa de una manera diferente a como actuaría el ser humano. Quizá a lo mejor la solución más correcta hubiera sido regalar. Bueno, cualquier esté pasando hambre, pues lo regalamos. Pero bueno, el capital no actúa así. El sistema del capital, ¿eh? Estamos hablando siempre de la estructura. La estructura del capital, no estamos señalando a una persona malvada que esté haciendo. Dentro de la estructura, pues eso no funciona así. Funciona, pues, dándole volver de comer mantequilla a la vaca para que produzcan más mantequilla. Y funciona así. Y ya está. Mira, una preguntilla, Sí. si no luego se me va a mí. Sí. O sea, ¿tú crees que el patrón y el obrero desconocen la estructura, los dos como al mismo nivel? ¿O el obrero desconoce más esa estructura que... Al mismo nivel. Al mismo nivel. O sea, Eso más no hace diferencia puede entre... ser que desconozca esa estructura que Sí, en realidad eso es lo que está moviendo a la acción. Efectivamente, efectivamente, sí. Lo que El llaman patrón es también que lo puede. tanto el patrón como el obrero desconocen esa estructura oculta. Piensa que esa estructura oculta, el patrón también, para el patrón, los dos. puede ser oculta. Sí. Vale. Sí. Y de hecho, cada uno se definirá como un patrón y como obrero, el obrero también se define como obrero, el mismo. Pero porque actúa esa estructura oculta del capital en él también y en el patrón, tanto en uno como en el otro. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo que he puesto? ¿No? Que parece que el capitalismo es un sistema que necesita crecer y acelerarse todos los días. No puede parar, esa rueda de ratón no puede pararse y terminar, ¿no? Y por eso en este ejemplo que había puesto, no pueden dejar de hacer mantequilla, tienen que producir más, porque si no el capitalismo se pasaría y ya está, terminaría. Eso no puede, eso es impensable. El capital tiene que seguir funcionando, da igual para lo que valga, pero tiene que seguir y cada vez producir y producir más, hasta el infinito, ¿no? Hasta que quizás se acaben los recursos, ¿no? Pero parece ser que tiene que producir y que esta estructura funcione así del capital, ¿no? En producir más. Da igual que sea contradictorio con la necesidad del hombre, a lo mejor no necesita el hombre tanta mantequilla y a lo mejor necesita llevar 30 pares de camisa y a lo mejor se podría conformar con 10, pero bueno, el capital funciona así y cada vez hay que producir más, ¿no? Es una necesidad propia del sistema capitalista, pero no del ser humano. Es decir, funciona así, matemáticamente, ¿no? Dinero, mercado, dinero mayor, pero no se para solo aquí, sino que ese dinero, ese plusvalor, tiene que convertirse en un plusvalor mayor, y así continuamente, ¿no? No se puede producir hoy el mismo plusvalor que ayer, sino que hay que producir más. Si no, la estructura de verdad no funcionaría. ¿Qué es lo que dice Marx? Que bueno, entonces desde esta posición
hay una imposibilidad de descanso. No se puede descansar, ¿vale? Y por eso tenemos el derecho a la pereza, que es una obra muy pequeña de Paul Lafargue, era sobrino de Marx, y que nos habla sobre este tema. Aquí os voy a leer un pequeño párrafo para que veáis de lo que está hablando, ¿no? Para que la competencia del hombre y de la máquina se acelerara, los proletarios abolieron las sabias leyes que limitaban el trabajo de los artesanos de las antiguas corporaciones. Suprimieron los días festivos. Puesto que los productores de entonces trabajaban solo 5 días sobre 7, ¿creen, pues, tal como dicen los economistas mentirosos, que no vivían más que del aire y del agua fresca? Vamos, tenían tiempo libre para disfrutar de la alegría de la tierra, para hacer el amor y divertirse, para hacer banquetes jubilosamente en honor del alegre dios de la holgazanería. La melancólica Inglaterra, hoy sumida en el protestantismo, se llamaba entonces la alegre Inglaterra. Cuando se introduce la estructura del capital en una sociedad, parece que es imposible que tengamos derecho a la pereza, al descanso. Antes sí parece ser, ¿no? Nos dice Lafargue, antes se podía celebrar, había días festivos, pero ahora es que parece que no hay ni días festivos, ¿no? Por hablar, si os acordáis cuando estuvimos en la sesión de Nietzsche, cuando diferenciaba entre el protestante y el católico, ¿no? Y el protestante era el peor hombre de todos, ¿no? Para Nietzsche. Pues bueno, aquí habla un poco más o menos Lafargue de esto, ¿no? Cuando habla del protestantismo. Es decir, bueno, antes los católicos por lo menos tenían fiestas y celebraban los días festivos, se tenían los santorales y bueno, y celebraban hacían celebraciones y encima no podían celebrarlo porque al día siguiente podían confesarse incluso después del fin de semana, tú haces cualquier orgía o lo que quieras, ¿no? Pero después tienes la posibilidad de incluso confesarte, pero llega el protestantismo y lo prohíbe todo, lo elimina. No hay posibilidad ni de confesarse, ni posibilidad de celebrar las fiestas. Suprime los días festivos. Y entonces, obviamente, el protestante, aquí también para Lafargue sería el capitalista ideal, ¿no? Aquel que solo ahorra para conseguir más dinero porque encima no puede ni gastar, ¿no? Porque obviamente no puede confesarse y entonces no puede, el protestante está continuamente juzgándose, ¿no? No puede cometer nada malo. Si quiere ir al cielo, claro. A ver. Vale, seguimos. Otros dos conceptos que vamos a utilizar, esta producción de plusvalor absoluto, de lo que no habla más, y producción de plusvalor relativo. ¿Qué es lo que decimos? Hemos visto que ahora mismo, haciendo un resumen, a lo que llega más, lo que concluye más por ahora, es que parece ser que el sistema de capital, dentro del sistema capitalista, siempre hay que continuar esa rueda de ratón, ¿no? Siempre hay que producir más y sacar un plusvalor. Pues entonces se pregunta más, ¿de qué forma se puede hacer esto? Pues bueno, hay dos formas, ¿no? Es decir, se puede producir aumentando las horas de trabajo del obrero, que sería la producción de plusvalor absoluto, es lo que llama eso. Es decir, podemos, pues en vez de que trabaje 7 horas el obrero, o 12, que trabaje 15, que trabaje 16. Pero claro, esto tiene un problema, que el obrero no puede estar trabajando continuamente, no tiene un descanso, entonces esa producción de plusvalor, hasta cierta forma, no va a ser posible, ¿no? ¿Cuál es la otra solución y la que cree utilizar realmente al final el capital para conseguir un plusvalor continuo? Lo que él define como producción de plusvalor relativo, es decir, reducir el tiempo de trabajo necesario del obrero. Es decir, el tiempo de trabajo necesario, recordamos lo que era lo que paga el capitalista por su fuerza de trabajo. Es decir, serán 7 horas, pues si el tiempo total por comprar esas 12 horas, luego cuando se usaba eran 12, en vez de reducir o aumentar las horas de trabajo, lo que vamos a reducir es esas 7 horas. Lo que vamos a comprar, vamos a seguir aumentando las 12 horas de trabajo, vamos a seguir trabajando 12 horas, pero en vez de 7 vamos a pagar 6. Vamos a reducir un poquito esa fuerza de trabajo necesaria, ¿vale? Vamos a reducir el valor de la fuerza de trabajo, ¿vale? Y así lo que conseguimos es un plusvalor mayor, ¿vale? Otro, también no tiene por qué ser ese, ¿no? Aumento de la productividad. ¿Cómo? ¿Cómo se aumenta la productividad? Pues con los avances tecnológicos, ¿no? Así que
digamos, una buena máquina de coser, con una época más, pues seguramente en vez de 10 camisas, pues puedo producir 20, ¿no? Si tenemos tenemos buenos avances tecnológicos, pues siempre obviamente vamos a producir cada vez más, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que le ve a esto Marx? Que realmente el aumento de la productividad a través de los avances tecnológicos no produce un descanso del hombre. Sigue produciendo el mismo aumento de las horas de trabajo del hombre. Vamos a ver. Aquí ya nos metemos en mi capital. ¿Y qué nos dice más? Se reduce también el número de obreros. Sí, tampoco no nos vamos a meter en... Pero bueno, lo que nos dice, por ejemplo, es: un negro es un negro. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital. En tanto que máquina ahorra esfuerzos a la humanidad, le puede dar descanso, ¿no? Y la libera del imperio de la necesidad. En tanto que capital, dentro de la estructura del capital, alarga la jornada laboral e impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales. Dentro de este sistema que estamos tratando, ¿no?, de esta estructura del capital, parece ser que los avances tecnológicos, la máquina de hilar, no produce lo que realmente más consideraría que podría producir, o que falta que no en este caso, que es un descanso en el obrero, en el trabajo del hombre. Parece que le impone más ese yugo y esa necesidad de trabajar aún más y aumentar aún más la productividad. Lo que parece ser que desde las condiciones de la sociedad, de las condiciones del hombre, racionalmente podría producir un descanso en el hombre, parece ser que lo que produce dentro del sistema, de la racionalidad del sistema del capital, produce un mayor trabajo. Más aquí vería la solución en el comunismo. En el comunismo además, no estamos hablando del comunismo ruso ni nada de eso. Pero bueno, decía, él entiende el comunismo como ese derecho a descansar, ¿no?, como esa posibilidad de darnos un momento de ocio dentro de ese capital. Otro concepto interesante que aparece dentro de la obra es este misticismo, el fetichismo de la mercancía, ¿no?, el misticismo del capital, ¿vale? Vamos a tratarlo un poco, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere más con este fetichismo del capital? Bueno, parece ser que dentro del capital hay dos conceptos. Hay un capital variable, que sería el capital que se utiliza que se invierte en comprar en fuerza de trabajo, eso es lo que define más como capital variable, y un capital constante, que sería el dinero que el capitalista utiliza en comprar maquinaria para que aumente la productividad, ¿vale? Pero él nos dice que solo dentro de esa teoría del valor, solo el capital invertido en salarios produce plusvalor. El capital invertido en maquinaria, digamos, no produce otra cosa, pero no produce plusvalor, ¿vale? Ahora veremos a lo que quiere hacer referencia más con esto, ¿vale? Entonces se entiende, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿vale? En base a estos conceptos, ¿no? Vamos, un empresario, ¿no?, que puede invertir en estos dos tipos de empresas, ¿no? En la agricultura o en la siderurgia. Pues entendemos que, imaginamos que en la agricultura invierte 10 monedas en capital constante y 90 en capital variable. Vamos a suponer que este empresario, capitalista, quiere sacarle un 100% un 100% de plusvalor a su producto, ¿vale? Porque sí, pues está en su derecho, ¿no? Para eso lo ha trabajado, ¿no? Claro, si le sacamos un 100%, lo que teníamos que centrarnos es solo en lo que produce plusvalor, que es el capital variable, ¿vale? Por eso pongo que el plusvalor es 90, eso es lo que le sacaría. Entonces, ¿cómo tendría que vender ese producto ese señor para sacarle el 100% de su valor? Pues le sumamos 180 más 10 a 190 euros, vamos a poner. Pero ahora vamos a ver, según esta teoría del valor y según las leyes del liberalismo económico, se invierte en siderurgia. En siderurgia se invierte la cosa, tendría que invertir 90 monedas en
capital fijo, capital constante, que no va a producir, ojo, plusvalor, y 10 en capital variable. Por lo tanto, si quieres sacarle el 100% de rendimiento, tendría que sacarle, pues, este doble, 10, ¿vale? Entonces invierte en siderurgia, en vez de 190 euros, conseguiría 110 euros. Bueno, todos podemos entender que será suyo, ¿vale? Porque si no, se habría cargado todo. No hay siderurgia, todo el mundo invertiría en agricultura, ¿no? Diría, Marx dice, pues no, esto no puede ser, esto es absurdo según la teoría del valor. Las cosas no se pueden vender a su valor. Si las cosas se vendieran a su valor, el capitalismo sería imposible. Existe una cosa que parece ser que sí regula o media entre estos dos objetos, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que es lo que hace que este producto y este producto al final se vendan por un precio parecido, ¿no? Que él dirá que las cosas se venden a su precio de producción, que no es lo que expresa dentro de la teoría del valor, sino un capital invertido más la ganancia media que espera el empresario conseguir por ese capital que ha invertido en producir un producto, ¿vale? Así se regula más o menos el mercado y un producto al final, el valor que tiene un producto no es su valor en sí, sino este capital invertido para más una ganancia media que con razón obviamente quiere ganar el capitalismo, porque si no, no investiría, ¿no? Tienes todo su sentido, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto dentro de la teoría económica, esto parece muy sensato, ¿no? El considerar que al final esta distinción no existe, no es solo lo que produce por valor el capital variable y esto no produce valor, sino que produce las dos cosas, ¿vale? En la ganancia media, esto dentro del capital no funciona, ¿no? Lo que se produce lo que produce tanto el capital variable como el capital constante es un plusvalor, tanto uno como el otro, tanto la maquinaria como el trabajo que el capital ha comprado como fuerza de trabajo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que dice Marx? ¿Tiene derecho el economista, el liberalista económico, a obviar esta distinción entre capital variable y capital constante? Sí. ¿Tiene derecho el capitalista o el economista a considerar que la fuerza de trabajo, que es un trabajo real, es igual que el capital constante, que es un trabajo que realiza la maquinaria? Cargamos a donde quiere llegar más. Él dirá, no se puede hacer este obvio, no se puede obviar esta situación, porque el capital variable, el obrero que trabaja, pero la máquina no trabaja. No se puede obviar esto. La máquina funciona, no trabaja. No. Vamos a ver dónde queremos ir con esto. He puesto esta imagen que es del triángulo de la tristeza, ¿no? La previsualizo, que me recuerda a un anuncio que había hace un tiempo de un banco, ¿no? Que salía en la imagen, pues, dos señores también más o menos así, ¿no? Tomando el sol muy tranquilamente, ¿no? En la playa, tomando el sol tranquilamente, y decía en grande el anuncio: están trabajando. ¡Pum! Y abajo ponía: pon tu dinero a trabajar. Invierte, bolsa, para el mercado de valores, ¿no? Están trabajando. Pues eso es lo que dice Marx, que no se puede obviar. No, hombre, no están trabajando. El dinero que invierte para que trabaje un niño en Tailandia haciendo zapatillas. Ellos no están trabajando. No. El fetichismo de la mercancía, no. El dinero no trabaja. Trabaja un niño en Tailandia haciendo zapatillas. O no hay que ponerse la entrevista. Trabaja aquel que está trabajando en Zara. Incluso cobrando un buen sueldo. Pero lo que quiere hacer es la diferencia. No, hombre. Los objetos, la mercancía, la maquinaria no trabajan, funcionan. Puede funcionar bien o mal. Igual que un niño en Tailandia no funciona. No dice: qué bien me funciona este niño que hace muchas zapatillas. No, está trabajando. Hay una diferencia muy grande, que es lo que quiere decir Marx. Que el capital sí obvia, que el sistema capitalista sí obvia. Y es que tanto la máquina como el obrero trabaja. Y no, dirá Marx, no, esto no hay que hacer.
No tiene derecho el economista para obviar esto. Ni moral, pero ni incluso económico. No tiene derecho para obviar esto. Las máquinas funcionan y el niño, o el que trabaja en una tienda normal y cobra un buen sueldo, trabaja. Pero hay una diferencia muy grande entre funcionar y trabajar. ¿Qué más entiende que el capital no hace con esta idea de fetichismo de la mercancía, con esta idea de pon tu dinero a trabajar? No, y usted el dinero no trabaja. ¿Vale? Únicamente trabaja el humano. No, claro, lo que quiere hacer, llegar, ¿no?, al final, más con esta diferencia, ¿no? Y se pregunta, ¿cuánto tiempo está trabajando el ser humano para satisfacer sus necesidades y cuánto tiempo para satisfacer las necesidades de la estructura capitalista? Él entiende que el capital, la estructura o el combustible necesario para que el sistema capitalista funcione es el sobretrabajo de la humanidad. El sobretrabajo es el combustible necesario para la ley de la producción de personas, la reproducción ampliada de capital. Estamos todos insertados en un mecanismo que tiene sus propias leyes y que ignora, como hemos hablado, la necesidad del hombre. Solo se preocupa por satisfacer las necesidades del capital, pero no del hombre. No se pueden traducir las ventajas industriales en tiempo de ocio para la humanidad, por lo que hemos visto con la FARC, ¿no? Que haya avances tecnológicos no equivale o no tiene como consecuencia que el ser humano trabaje menos. Dentro de la cultura del capital, pues se produce al contrario, trabaja más. No sé por qué, pero trabaja más. Bueno, sí se sabe por qué, que la cultura del capital es así, ¿no? Para más. Es una locomotora que rueda sin freno hacia el abismo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Hasta como hemos dicho antes, ¿no? Hasta que quizás se produzca un límite en los recursos de la Tierra, ¿no? Y no se pueda producir al final más. Nos tendremos que ir a otro mundo, a otro planeta, o a lo mejor, como he puesto aquí esta imagen de los Simpsons que siempre dan mucho en el clavo, ¿no? Pues cuando ya hayamos aprovechado todos los recursos de la Tierra, pues tendremos que aprovechar los recursos del Sol, ¿no? Y tendremos que, ya hemos comprado la propiedad de la Tierra, pues comprar la propiedad del Sol. Oye, que no está muy lejos, ¿no? Ya estamos con las placas solares y todo eso, ya también hay que pagar, ¿no?, por la energía del Sol, ¿no? Ya no sé, tampoco se puede extraer libremente, ¿no? Ya parece que tiene un dueño. Bueno, y los Simpsons en este capítulo, ¿no? Pero para que nos lo recuerde, pues eso, el malo de los Simpsons, el señor Vale, el capitalista, pues compra el Sol y decide cerrarlo para luego alquilarlo a los miembros de Springfield, ¿no? Seguimos ahora por otro mito, el mito de la acumulación originaria, del que hablan los teóricos económicos, de cómo llegó a producirse esta diferencia que siempre hemos hablado durante toda esta sesión entre el capitalista, el patrón y el obrero. Entonces ellos utilizan este mito de la acumulación originaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en un primer momento, un Adán y un Eva, o cualquiera, ¿no? Unos primeros hombres que decidieron, con su trabajo propio, unos eran muy sinvergüenzas y lo que conseguían con su trabajo propio pues lo gastaban, y otros eran muy buenas personas y consideraban que su trabajo tenía que ahorrarlo para seguir invirtiendo y consiguiendo más dinero, ¿vale? De las teorías económicas, lo que diferencian entre eso, ¿no? Uno sería el cristiano, como hemos hablado antes, el católico que se dedica a gastarlo todo en fiesta, y el otro sería el protestante, ¿no?, que se dedica a ahorrar, ¿no? Es decir, lo que defienden los teóricos economistas con esto es que, obviamente, uno se ha convertido en obrero por su propia culpa, porque decidió gastarlo, y el patrón decidió ahorrar, bueno, convertirse posteriormente en un futuro patrón, ¿no? Y con todo ese dinero que gracias a su propio trabajo había conseguido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de estos teóricos? Que en las grandes fortunas siempre hay mucho trabajo propio heredado, acumulado. Es decir, que Bill Gates, el capital que ha conseguido es por el trabajo propio suyo, además del trabajo de su ¿no? Una familia de ahorradores que al final consiguieron que
Bill Gates tuviera el capital que tiene hoy en día, ¿no? Bill Gates o Elon Musk o cualquiera, ¿no? Bueno, hay estudios en Google que echan atrás esta teoría, ¿no? de este mito de la acumulación originaria. He puesto el ejemplo de Bill Gates porque lo podéis encontrar por Google, de que se hacen los análisis y los cálculos económicos para hacer ver que si esto fuera verdad, dicen, bueno, pues el capital que tiene hoy Bill Gates, si este mito de la acumulación originaria fuera real, para haber producido con su trabajo propio ese capital que tiene hoy en día, su primer familiar debería haber existido a 68 millones de años. No, hace 68 millones de años no existía la humanidad. Entonces hay algo raro. Pasa algo raro que parece ser que este mito de la acumulación originaria no es real. El que hoy en día es capital no es porque tenga un trabajo propio, no ha sido gracias a su mucho esfuerzo en trabajo propio, o únicamente no ha sido gracias a su mucho esfuerzo ni al trabajo de sus antepasados. Hay algo que no cuadra aquí, simplemente por eso, ¿no? Pues si económicamente lo hacemos el cálculo, pues Bill Gates su primer antepasado tendría que haber vivido hace 68 millones de años. Perdóname, Sí. Que no me acuerdo de la acumulación originaria, ¿no? Sí. Lo que ha explicado tú ahora, ¿no? Sí. Pero me parece también que, no me acuerdo qué capítulo, pero que Marx habla también de una acción violenta al empezar, cuando empieza el capitalismo, porque Sí. antes para del fenómeno de las enclosures, o sea, de la tierra común. Sí. Que estaban en común, Sí. que se trabajaban en común. Sí. Entonces, a un dado punto, algunos dijeron, vale, la vamos A través de la con violencia, con la fuerza, con la violencia, sí. Atención, con la fuerza. Sí. Y recintan esa tierra que antes se trabajaba en común y dicen, La esta privada. Sí. había esta también. Sí, es verdad. Sí, interesante. No lo he puesto, pero sí, es verdad que también sucede así, ¿no? En este mito de la acumulación originaria. Y Polanyi trata también de esa cosa. De esa idea. Esa idea del mito de la acumulación originaria. Sí. Sigamos, ya estamos un poquito más cerca de descubrir qué es esa esencia y qué es esa estructura de capital, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora lo que dice Marx, que es la cruda realidad del capital, ¿no? Vamos a seguir poniendo ejemplos, ¿no? Ejemplos también originales, reales, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del señor Peel, ¿vale? Esto es un ejemplo que pusieron en el Parlamento británico, que lo propuso como ejemplo este señor, Edward Gibbon Wakefield, un magnate y que pertenecía al Parlamento británico, ¿no? Que intentó hacer un nuevo plan de colonización sistemática, ¿no? Y para ello pues pone el ejemplo este del señor Peel. ¿Quién es el señor Peel? El señor Peel era un patrón, ¿no? Que decidió irse a las colonias británicas, pues a montar una empresa, ¿no? Y sacar un sector rendimiento económico, ¿no? Montar una empresa de producción y intentar sacar dinero en las nuevas colonias británicas, ¿vale? Hasta ahí todo bien. El señor Peel era un señor muy precavido y lo planeó todo muy bien, ¿vale? Se llevó la maquinaria de Inglaterra, se llevó los trabajadores de Inglaterra, se llevó todos los medios materiales para producir esa empresa, ¿no? Que posteriormente intentaría sacar un rendimiento económico, pero pasó una cosa rara. Nos dice este señor, ¿no? Del Parlamento, que cuando llegan las colonias británicas, parece ser que llegaron y todos los trabajadores se fueron. Una vez llegaron allí, se mezclaron con los nativos y parece ser que no les funcionó esta idea de llevar una empresa o de llevar una industria británica a una colonia británica en América. Se preguntan por qué. Porque encima no solo eso, sino que los trabajadores, cuando se mezclaron con los nativos, incluso intentaron hacer competencia hacia él y crear sus propias empresas encima allí. Pero incluso, cuando se fueron los trabajadores, el pobre señor Peel, que lo había planeado todo muy bien, dice, bueno, pues intentamos contratar aquí un de obra.
si hay nativos, pero los nativos no estaban muy preocupados por encontrar trabajo. Nosotros estamos aquí a gusto, no queremos trabajar con usted, señor Peel, la verdad, no nos hace falta, ¿vale? Bueno, que es lo que se pregunta este señor Edward, ¿no?, en el Parlamento británico. ¿Qué se le olvidó al señor Peel? ¿Qué es lo que se le olvida al señor Peel para que no funcione esta empresa? Si lo había planeado todo. ¿Cuál es la esencia que se le olvida? ¿Cuál es la esencia que convierta al obrero y el patrón en patrón? ¿Por qué no funcionan las colonias británicas? El Parlamento británico se vuelve a hacer patrón. No se vuelve a preguntar por las ideas. No sabemos por qué, pero se pregunta por la esencia, por la idea del Parlamento británico. Vaya, está Platón en todos sitios, parece. Bueno, pues Marx nos dice, infortunado señor Peel, muy irónicamente, que todo lo había previsto, excepto la exportación de las relaciones de producción inglesas. Claro, parece ser que esa esencia se la había olvidado. La ley de la fuerza y de la demanda parece ser que se cumple de forma automática en Inglaterra, pero en las colonias parece que no. Se le había olvidado esa estructura, esa esencia. Eso es lo que parece ser que se le había olvidado al señor Peel. Bueno, este es un mismo caso, no sé si habéis visto Rebelión a Bordo, o Marlon Brando. Bueno, lo que pasa en esta película también, ¿no? Los contratan, ¿no?, una serie de marineros, en general, soldados, para que vayan por un producto a Tahití que produce, parece ser un alimento bastante beneficioso, ¿no?, y que da mucho alimento a toda la sociedad, para que lo lleven creo que era Jamaica, para que sirva como comida para los trabajadores que tienen la colonia británica en Jamaica, en este caso. Y pasa más o menos lo mismo, ¿no? Una vez llegan a Tahití, pues parece ser que Marlon Brando, que es el segundo de este abordo, el único que se empiezan a mezclar también con los nativos, se empiezan a tener niños, porque encima parece que resultaban bastante atractivos los británicos para las nativas, porque bueno, pues el exotismo, ¿no?, de algo nuevo, pues encima todo tienen hijos. Parece ser que encima pues las nativas allí pues practicaban un sexo más libre, ¿no?, que en el Reino Unido, y bueno, pues esto también le gustaba obviamente a los soldados, ¿no? Y se quedaron allí a vivir, y cuando el gran capitán, que no es Marlon Brando en este caso, es el segundo, que es el único que sí es un señor y mantiene las leyes del Parlamento británico, y el único que no sucumbe a ese libertinaje, ¿no?, de los nativos, pues intenta decir, vamos, que tenemos que ir a llevar estas plantaciones a Jamaica, pues no encuentra nadie que le siga, ¿no? Pues más o menos la historia del señor Peel, ¿no?, también, que la vemos en Rebelión a Bordo en esta película de Marlon Brando, ¿vale? Y luego lo encuentra. Y que luego es una novela que pasa en sí, es verdad que era de la Bounty o algo así, ¿no? La segunda es la isla de Biscayne, que es donde se refugia, y luego lo encuentra. Llega a Inglaterra y lleva la justicia y lo encuentra. Efectivamente. Pues bueno, la historia es más o menos como la de este señor Peel, ¿no? Bueno, aquí hablo mientras no cambie Dios en nada cambiado. Este es un libro también de Rafael Sánchez Felosio, en el que más o menos también muestra este tema, ¿no? Y él habla también de otro, ya no recuerdo, Humboldt era el que hablaba de esto también. También pensador de la época, ¿no? Y lo que había visto también, él intentó, vio una problemática también en las nuevas colonias, en Nuevo México era en este caso, que observó que los nativos que vivían en Nuevo México tenían la oportunidad de sacar un rendimiento económico a través de la pesca del cachalote, porque era un producto que era muy valioso en esa época, pero no había ningún nativo que quisiera ir a pescar el cachalote. Parece ser que no. Y entonces no entendía por qué. A ver, ¿por qué no pueden? ¿Por qué esta gente no encuentra un rendimiento, no quiere sacar el rendimiento económico a esto que tienen aquí tan cerca, y en cambio en Estados Unidos, en la costa este, que tienen que dar la vuelta al mundo para la pesca del cachalote, sí lo hacen? ¿Y por qué esta gente no? ¿Por qué estos nativos no lo hacen? Nos dice Humboldt, en estas tierras calientes da la impresión de que todo el mundo viviera conformándose con tener una hamaca y una guitarra. Pero parece ser que no se interesan por otra cosa. Claro, él intenta buscar
una solución a esto. Esta gente vaga tiene que trabajar. Hombre, tienen que seguir las leyes de la oficina de la hermandad del Parlamento británico. ¿Por qué hacen eso? Pensándolo mucho, lo dicen, a ver, ¿qué solución vemos? Bueno, nos hemos dado cuenta de una cosa, claro. Esta gente vive solo con una máquina y con una guitarra porque parece ser que las condiciones necesarias de su existencia están cubiertas. Sí, tienen plantaciones de banano, de plátano, tienen para comer y ¿qué necesidad tienen de conseguir de tener dinero si lo tienen todo? No. Parece ser que esa es la causa de que esta gente no quiera ser trabajador, ser un obrero. Ahí no se produce la definición de la estructura capital de que un patrón es un patrón y un obrero es un obrero. No se produce. Bueno, ¿cuál era la solución? Pues, a ver, y ahí es donde llega Marx y dice que esto es la cruda realidad del capital. Claro, ¿qué lo dice Humboldt? Pues bueno, claro, la solución aunque, a ver, nosotros no vamos a querer hacerlo, pero bueno, si no nos queda otra, pues la solución será quemar la plaza de bananeros, porque claro, acabar con sus condiciones de existencia necesarias para que así puedan convertirse en obreros. Si no, no van a serlo. No queremos hacer eso, pero claro, es que si no, que lo vamos a dejar aquí con una mata y con una guitarra, hombre, tenemos que salvarlos. Vamos a quemar sus plantaciones y entonces, en ese momento que no tengan las condiciones de existencia necesarias para vivir, se convertirán en obreros, porque necesitarán utilizar la fuerza de trabajo para conseguir esas condiciones de existencia necesarias. Ese, no olvide más, es el secreto más profundo de la producción capitalista. Hemos llegado a la idea platónica. El eidos capital. Para que haya un ejército de trabajadores, de obreros, para que haya un ejército de personas dispuestas a vender su fuerza de trabajo en el mercado, es preciso que hayan sido destruidas las condiciones de existencia más elementales para la vida de la población. Esa es la estructura del capital. Esa es la esencia del capital a la que nos lleva, que desoculta Marx. ¿Vale? Vamos a seguir un poco más. No, todavía no quiero más. Claro, lo que el señor Wakefield, este miembro del Parlamento británico, nos dice más, descubrió en las colonias, no fue nada acerca de las colonias, sino la verdad acerca de la metrópolis. Es decir, que para que se cumplan las condiciones del capitalismo tenemos que destruir las condiciones necesarias de vida, de trabajo, de la persona, para convertirla en obrero. Eso fue lo que realmente descubrió en las colonias británicas, en las nuevas colonias británicas en América, el señor Wakefield. No nada acerca de las colonias, pero sí sobre la realidad, la cruda realidad de su sistema. ¿Vale? ¿Cuál es? Es que se produce una violenta expropiación, como decía Yamin, sí, de las condiciones de existencia de una sociedad. Violencia que se veía muy bien en las colonias, pero que obviamente en Inglaterra no se veía porque ya estaba totalmente incorporado en la sociedad capitalista. Entonces, ahí no hay una violencia, no hace falta que le quemen sus condiciones de existencia, no hace falta que le quemen las plantaciones de banana en Inglaterra, simplemente porque el ser humano ya nace como trabajador desde el primer momento. Nace sin sus condiciones de existencia necesarias. Ya tiene que trabajar desde un primer momento para poder ganárselas, ¿vale? Por eso, lo que se produce en Inglaterra, cuando en la colonia, es una violencia consciente, una violencia estructural. Pero esa misma violencia que se producía en las colonias. Lo que pasa es que en las colonias lo podemos ver más fácilmente porque en las colonias estamos introduciendo en ese momento el sistema capitalista. En Gran Bretaña, en el Reino Unido ya estaba. Pero bueno, también se pueden ver, nos dirán más. Y en sus dos últimos capítulos de El Capital, habla sobre cómo se producen esas condiciones de existencia también en Inglaterra. No es que surgieran de nada tampoco, no, también podemos ver esa violencia estructural en Reino Unido. Y nos pone el caso, por ejemplo, de la duquesa de Sutherland. Era una duquesa que, bueno, tenía un modo de existencia, vamos a decir, feudal, ¿no? En la que tenía una propiedad, una tierra, que era trabajada por una serie de campesinos, ¿no? Un número determinado de campesinos, ¿vale?
En ese momento todavía, pues, bueno, se producen las leyes del feudalismo, ¿no? Sí, la duquesa tenía esa tierra, pero bueno, por lo menos los campesinos la trabajaban, obtenían su comida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su producción necesaria para sus condiciones necesarias de existencia, y luego, pues bueno, pues la duquesa también le tenía que cobrar un honorario, obviamente, porque eran sus tierras, y le ofrecía también una defensa, ¿no? Frente a los demás. Pero bueno, parece ser que todavía ahí tenían, bueno, en sus condiciones de existencia, aunque no fueran muy bollantes, pero bueno, podían vivir los campesinos. Pero bueno, ¿qué nos dice Margen por este caso? Dice, bueno, pero posteriormente la duquesa parece que ve una oportunidad de sacar un mayor rendimiento económico a sus tierras y en vez de tener campesinos, parece ser que si tiene pastores, pues le ofrecen una mayor recompensa económica. Y encima los pastores, en vez de 3.000 campesinos, pues tienen que ser solo 200. Entonces, bueno, vamos a tener aquí pastores. ¿Qué se produce en ese momento? Que ya los campesinos ya no van fuera de sus tierras. Más o menos es parecido a lo que pasaba en la economía británica. Y entonces, lo que hace la duquesa de Sutherland es mandar a esos campesinos, quitarle de sus condiciones de existencia y mandarlos aparece en la costa que tenían, para que vivieran allí. Bueno, los campesinos logran recuperarse de esta acción de la duquesa y bueno, pues dicen, pues bueno, pues ahora aquí nos hacemos pescadores y nos dedicamos a pescar y ya está, y seguimos teniendo nuestras condiciones necesarias de existencia. Pero bueno, también pasa que, como ves que parece ser que eso da un rendimiento económico, pues hay otros duques y otros condes, porque intentan sacar ese rendimiento a la costa. Bueno, entonces lo echan también de esas tierras y acaban perdidos por el bosque, acaban sin tierra, ¿no? Y sin condiciones de existencia. Pero no, con ello todavía no es suficiente. La duquesa de Sutherland parece que ve que todavía sus tierras no le producen un rendimiento económico necesario y ve que hay una oportunidad, ya no solo con los pastores, sino que hay una oportunidad mayor de sacar un rendimiento económico convirtiéndolo en un coto de caza para los demás duques. Entonces decide echar a los pastores, ya no queda nadie en la tierra. No hay ningún ser humano que quede en la tierra. Solo hay unos duques que se dedican a cazar. Y la duquesa, desde ese momento, pues, consigue un mayor rendimiento económico. Ya hemos echado a todas sus condiciones de existencia. Ya hemos echado al obrero, ya hemos echado a los campesinos, a los pastores, lo hemos privado de todas sus condiciones de existencia necesarias y entonces lo hemos convertido en obrero, justo como pasó en las colonias británicas. Resulta muy violento eso de nacer sin condiciones de existencia ni medios de producción para sobrevivir. Eso de nacer abocado al mercado de trabajo. Y ahora vamos a hacer un último esfuerzo para hablar de la Ilustración, de la Revolución Burguesa, de eso que llaman Revolución Burguesa. Vamos a ver si realmente lo que se produjo en la Ilustración y en la Revolución Francesa de 1789 y posteriormente con la Revolución en Estados Unidos realmente fue una revolución burguesa o no me están engañando todo esto. Luego pasan un texto al grupo que es bastante interesante, donde pone todo esto, ¿no? Que se llama el de Florent Gautier, que dice la importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Luego lo pasaré porque es bastante interesante y aquí nos pone, y mucho mejor que yo lo voy a poner seguro. Pero bueno, es bastante interesante y vamos a ver por qué eso de que la revolución o la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución posterior americana fue una revolución burguesa, es mentira. Realmente lo que produjo la revolución burguesa es al revés. Es eliminar las ideas de la Ilustración, eliminar las ideas de la revolución burguesa, de la Revolución Francesa. Y vamos a ver dos posiciones, la posición de la Ilustración y la posición de la sociedad capitalista, que es la que nace, obviamente, a raíz de la Revolución Francesa.
durante la Revolución Francesa también se produce esa revolución industrial posteriormente que ayuda o promueve esa sociedad capitalista. Vale. La Ilustración, todos la conocemos, sería un proyecto político de la modernidad, ¿no? Esas ideas que nacieron con Rousseau, con Montesquieu, con Kant, con Hobbes, y que, bueno, que promueven sobre todo que obedecer la ley y ser libre sean la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que promueven las ideas ilustradas es que cuando se cree en un Estado una legislación, el pueblo tiene que ser autolegislador de esa legislación. Por eso, si el pueblo es autolegislador, obedecer esas leyes y ser libre es lo mismo, porque él es el que se ha autolegislado. Eso es lo que defiende la Ilustración. Una separación, obviamente, de poderes, y que el pueblo sea el que se impone sus propias leyes. Y por eso mismo, ser libre obedeciéndolas, ya que ha sido autolegislador de ellas. ¿Vale? Nos dice Marx, esto no es lo que produce la burguesía, ni la sociedad capitalista. Lo que se introdujo es un proyecto económico que finalmente se impuso a esta idea, que es lo que quiere hacer, que quede claro Marx, lo que defiende aquí esta autora, que lo impuso la burguesía y que es la cruda realidad del sistema capital que ya hemos visto, ¿no? Y que no tiene nada que ver con las ideas de la Ilustración. La burguesía impuso este proyecto económico, pero no defendió ni mucho menos las ideas ilustradas. No lo defendió ni la burguesía ni los propios teóricos marxistas posteriores. Que eso es un problema, porque dejaron en manos del enemigo, por decirlo de alguna manera, dejaron en manos de la burguesía que se autoproclamara como el liberalismo, como aquella que sí defendía de verdad las ideas ilustradas, cuando no fue así. Pero esto es lo que los teóricos marxistas cometen ese error de olvidar que realmente no fue la burguesía la que produce, la que defiende las ideas ilustradas. Y los teóricos marxistas hay teóricos marxistas que defienden eso, que es un error, y que encima eliminan las ideas ilustradas de Kant, de Rousseau, de Montesquieu, y se la dan para que la utilice la burguesía. Esto es un grave problema. Vale. Seguimos. ¿Qué es lo que quería crear la Ilustración realmente, las ideas ilustradas en la sociedad? Quería crear a un ciudadano. El ciudadano es aquel que es libre y que es libre para autorregularse a sí mismo. ¿Qué es lo que crea la sociedad capitalista? No crea el proletario, no crea un ciudadano. El proletario no es libre. El proletario ha perdido las condiciones de existencia necesarias para su vida. No puede ser libre en ningún momento. Ni se autorregula, ni mucho menos. No es autorregulador. ¿Qué defiende la Ilustración? Obviamente, pues, la idea de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Fraternidad hablo de esa independencia civil. ¿Qué quiere decir con independencia civil, fraternidad? Que no tenía que ser independiente, que no tiene, el ciudadano tiene que ser ni, en este caso, por ejemplo, esposa de, ni hijo de, ni esclavo de, mucho menos, ni obrero de. No, tiene que ser independiente de todas esas circunstancias. Tiene que ser ciudadano. Punto. ¿Vale? En cambio, todo esto en la sociedad capitalista se borra. Porque el proletario es totalmente dependiente de las leyes del mercado, de la estructura del capital. Y entonces, ¿qué es lo que se produce con esa revolución burguesa? Porque realmente el triunfo de la burguesía fue la tumba de la Ilustración. La burguesía fue la que provocó que las ideas ilustradas al final no pudieran llevarse a cabo.
y que se llevaran a cabo las ideas del capitalismo. La importancia de saber por qué la revolución francesa no fue una revolución burguesa, es el título, ¿no?, de esta obra, que luego la pasaré por el grupo de WhatsApp para que la tengáis, y si la queréis leer, la verdad que es muy interesante y son 9 páginas, es muy cortito, está muy bien. La burguesía crea un mundo proletariado que es totalmente incompatible con ese pensamiento político de la Ilustración. Y encima, lo que hemos dicho, el marxismo, los teóricos marxistas posteriores, encima lo que hacen es regalar al enemigo toda la filosofía de la modernidad. Es decir, todo el pensamiento ilustrado se lo dan a la burguesía, para que lo utilice y para que sirva como ellos, como si fueran la nariz y los verdaderos defensores de las ideas ilustradas. Y no fue así, y eso es lo que digo, que es un error de los teóricos marxistas, que por supuesto no cometen más. La infraestructura capitalista se insiste con una superestructura, que es el pensamiento mismo de la Ilustración. Se reviste, ¿no? Parece que la burguesía utiliza ese pensamiento, que se convierte, como hemos dicho, ¿no?, los defensores de la Ilustración, pero no es así. Seguimos un poquito más, ¿no? Vuelta a la religión, lo que hemos hablado, ¿no? Ahí es cuando se produce esa vuelta a creer en un Dios, en ese Dios que es el mercado, ¿no? Y, bueno, aquí se habla también de un otro filósofo que ya hemos hablado en algunas sesiones de Foucault, que también, para hablar de esto que digo, de que los teóricos marxistas obviaron y dejaron la filosofía de la modernidad, la filosofía de la elección en manos de la burguesía y defendieron otro tipo de cosas. Voy a hablar de Foucault, que obviamente es un pensador de izquierda, pensador de finales del siglo XX, muy importante, tiene bastante artículos y libros muy interesantes, lo tuve a mí mismo panóptico, ¿no? Él mismo abandonó estas ideas de la Ilustración. Y al final, ¿qué son esas ideas de la Ilustración? Pues al final es la separación de poderes. Es que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que sean independientes el uno del otro. Bueno, pues todas esas ideas del derecho, todas esas grandes ideas ilustradas, Foucault, como pensador de izquierdas, las eliminó también. De hecho, Foucault, esto es un ejemplo rápido, ya termino, acabó diciendo que como esto eran ideas, eran regladas a la burguesía, esto no podía funcionar, esa idea de la separación de poderes, eso ya no funciona hoy en día, y intentó llegar a una sociedad en la que no existía prácticamente tratado anarquista, en la que no hacía falta ningún tipo de poder ni de derecho, y en la que los delitos los iba a impartir o los iba a defender los mismos ciudadanos, ¿no? Es decir, si alguien comete un delito, una violación, pues era el encargado, iba a ser el mismo pueblo el que iba a hacerse encargado de juzgar a ese honesto humano. Lo que intenta utilizar la izquierda de esa forma. Eliminar algo que realmente es bueno, como la separación de poderes, porque se lo ha quedado la burguesía, o se lo ha quedado el capital, e intentar crear una sociedad en la que el mismo ciudadano va a ser el que juzgue los delitos o no de una persona. Me parece que esto es un poquito atrevido y problemático. Y terminamos, ¿no?, con la cruda realidad. No puede haber una sociedad de ciudadanos más que ahí donde la sociedad haya dejado de estar pluralizada. Y aunque